palabra me da vida, confío en Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicación tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos, a José Bersabá, por sobrenombre el Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos: lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Todos: lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Bendito sea el Señor, alábelo sus siervos. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Todos: lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Todos: lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala a Dios nuestro? ¿Quién tiene en las alturas su morada y sin embargo de esto bajar su mirada para ver tierra y cielo? Todos: lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Todos: lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que su alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y les he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos el día de San Matías.
Y mucha gente no conoce a San Matías porque no aparece en ningún lado en la Biblia, solamente hoy, de Hechos de los Apóstoles. Solamente aparece en Hechos de los Apóstoles. Pero no aparece en ninguna parte, aparece una sola vez. Lo interesante es, ¿quién es él? Sabemos que conoció a Jesús desde el bautizo de Juan, porque Pedro lo dice. En la primera lectura, si usted puso cuidado, Pedro dice que para escoger a alguien tenía que ser desde el principio del bautismo de Juan Bautista hasta la muerte y resurrección. Pedro tuvo esos lineamientos que tenían que tener esa forma para escoger uno, el que faltaba el puesto, ¿no? Yo quisiera en este día algunas cosas que me llaman la atención de este día de fiesta de San Matías, apóstol. Una de ellas es que nunca apareció en ninguna parte. Que fue como aquel que nadie conoce y de pronto salió, porque nadie sabía nada de él. Y no solamente eso, veo dos cosas aquí. Judas traicionó a Jesús. Y es muy difícil entender que en este grupo de oración con Jesús haya un traidor. ¿Quién se podía haber imaginado que podía haber un traidor dentro de ellos? Yo quizás, si hubiera estado allí, nunca lo hubiera pensado, por muchas cosas. Cuando ellos iban de dos en dos, Judas tenía los mismos carismas que tenían los otros. Te aseguro que Judas sanó enfermos. Judas exorcizó demonios. Judas hizo todo lo que hacían los demás. Y fue el traidor. Entonces eso me llama la atención. Una parte es esa. Que Judas, primero, que en el grupo de oración, este grupo fuerte, con Jesús en el centro, había un traidor. Yo no creo que al principio, cuando fue llamado Judas, pensó que iba a ser él. Quizás él sabía su historia personal, cómo había sido su vida anteriormente. Y quizás pensó en ese momento, conocí a Jesús y cambió mi vida. Te aseguro que sí, que Judas dijo, ya conocí al Señor, mi vida cambió. Pero en el camino con Jesús, empezó a alejarse de Él en el corazón. Y cuando una persona nos alejamos del que te llamó, regresamos donde estábamos antes. Pareciera mentira, pero la verdad. Judas quizás era ladrón, guerrillero, tenía todo malo y conoció a Jesús y empezó a cambiar. Pero en el momento que se empezó a alejar de Jesús, ya sintió que no valía la pena estar con Jesús. Y empezó a aprovecharse de la oportunidad que tenía por tener la bolsa de tomar dinero que no era de él. Es decir, que totalmente Judas empezó a enfriarse de una manera tremenda. Y por eso que un temor tremendo para cuando usted y yo, estamos cerca de Jesús y nos enfriamos. Porque no tiene sentido lo que estamos haciendo. Y pensamos que lo que estamos haciendo era lo que debíamos hacer. Los demás se quedaron. Pero yo no sé cómo sentirían los apóstoles cuando Jesús les dijo a ellos, uno de ustedes me va a traicionar. Cuando yo creo que todos pensaban que era un grupo hermético, que ahí no entraba nadie, ni Satanás. Porque se habían visto que habían exorcizado, habían hecho tantas cosas. Había visto que Jesús le sacó demonios a mucha gente. Ellos nunca pudieron haber pensado que Judas era uno de los que iba a traicionarlos. Yo no creo. Pues pasó. Y en este momento donde ya vimos a Jesús resucitado, que ya vimos a Jesús muerto y resucitado, entonces vemos que después que pasa esto, Pedro siente que hay que buscar los 12, pues son 12 tribus de Israel. Y empezaron a buscar a alguien, 2 de ellos, Matías y José. Dice aquí que empezaron a orar y el Espíritu Santo los guió hacia Matías. Matías no era nadie, era un seguidor de Jesús, que fue llamado del último banco a que se sentara adelante.
porque nunca se oye nada de él. Pero sí podemos decir una cosa, no hacía ruido. No hacía ruido. Para hacer el bien no hay que hacer ruido. Y el ruido no hace bien. O el ruido no hace el bien. Entonces vemos a este hombre que yo lo llamaría mejor San Matías de los humildes. Porque no sabe nada de él. Quizás sea el patrón de los humildes. Quizás sea el hombre que fue llamado porque el Espíritu Santo lo quería allí. Y a veces, no sé, quizás él diría, yo no me merezco esto. Yo no merezco llamarme apóstol. Yo no merezco estar en este ministerio de apostolado. ¿Por qué yo? Si yo lo que era seguidor de Jesús, yo solamente era un hombre que seguía al Señor nada más. Yo no quería nada. Y lo llamó. Y obedientemente este hombre aceptó. Aceptó. Y quizás aceptó hasta la muerte. Por eso que nos vestimos de rojo. Pidamos al Señor hoy. Yo no sé cuántos Matías hay que me ven a mí por acá, por este medio. Pero sí sé que hay muchos que hacen mucho y no dicen nada. Que ayudan bastante y no se sabe, y no dicen a quién. Que hablan de Dios y donde quiera que van lo hablan. Lo dicen que está vivo Jesús. Hay muchos Matías y muchas Matías que no se quedan tranquilos, que no hacen ruido para hacer el bien. Pidamos al Señor entonces hoy, en esta Santa Misa, que nos ayude a todos a ser Matías, pero que llevemos la palabra de Dios donde quiera que vayamos y que levantemos a aquel que está caído, porque sabemos que el que se aleja de Jesús regresa donde estaba antes. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espero.